Son ya las 7 de la tarde en punto y como todos los miércoles recibimos al divulgador científico, bestseller, un hombre lindo además. Siento yo que es un hombre lindo. Yo ya lo quiero, fíjate. Tú lo conoces de hace mucho antes, ¿no? Claro. Y yo este año he tenido el placer de compartir con Gabo tuitero, Gabriel León. Bienvenido a la contienda desigual. ¿Cómo estás? Lo que queda de Gabriel León. El resto se derritió en la calle y Oye, quedó ¿qué está desparramado. pasando abajo, Gabo? Porque aquí estamos con un agradable aire acondicionado, Claro, ¿ah? No salgan. En nuestros privilegios. Llamen a su casa y dicen que no lleguen hoy día. Hacían 32 sal- grados hace No, poquito impresionante. rato, A mí me ¿no? tocó caminar por Avenida Grecia hoy día, frente Ya. al Estadio Nacional, Ya. a las 4 de la tarde. ¡Qué hermoso! Es impresionante. Qué Caminé suerte. desde Campo Deportes con Grecia hasta Pedro Valdivia, con Grecia hasta el metro. Claro. Y eso deben ser 7 minutos. Sí, claro. Casi morí. Sí. Impresionante. Ustedes decían al principio, hemos tenido 6 episodios sobre 30 grados en noviembre. El noviembre más Más- caluroso desde hace 10 años. Entonces, vayan ingresando esos datos porque es Sí. importante para la discusión posterior. Sí, me informan por interno que el gobierno está evaluando, claro, desactivar Plaza Baquedano por las altas temperaturas, digamos, que los manifestantes se derritan Claro. Impresionante. en el centro de Santiago. Así que yo les recomiendo, chiquillos, quédense acá. Alojen hoy día acá con aire acondicionado. Tranquilito. Tranquilito. Alojen, que cuando uno era chico, mamá, ¿pudiera alojar a la casa de Iván? Sí. Sí, es como de Un abuelita. clásico. Mira tú. En fin. Gabriel León, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de una noticia que ocurrió en China. Hay Ya. 3 casos. Ah, nos vamos lejos. Nos vamos lejos porque es interesante. Tiene una historia muy linda detrás de esto. A ver. Yo cuando digo lindo a veces la gente lo entiende mal, pero es lindo igual. ¿Ya? 3 casos de peste bubónica. Si no les suena, es porque la peste bubónica el día de hoy es una enfermedad casi olvidada. Hay algunos casos siempre, ¿Ya? particularmente en la zona de Mongolia, en la zona de China. Pero es como no- hablar como de poliomielitis. Es una cosa impresionante porque la peste bubónica es una enfermedad, primero, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis y es la enfermedad que asociamos con la muerte negra, La Yersenia. que es el episodio de enfermedad infecciosa más letal que hubo en Europa en la Edad Media, Claro. entre 1347 y 1400 y tanto. De solo Europa se calcula que mató a la mitad de los europeos. No. Claro. Y esa es una enfermedad que está en retirada el día de hoy porque afortunadamente tenemos medios de control, tenemos antibióticos para controlar las bacterias, pero hay que cuidarlos. Recuerden que muchas de las bacterias que hoy día incluso encontramos en los hospitales ya tienen resistencia a los antibióticos, entonces mucho cuidado con las bacterias. Sin embargo, es poco común Profesor, en esta es época que ocurra. Un pequeño paréntesis. Dígame. ¿Es un mito o no que como el salmón, sabemos, está forrado en antibióticos, si uno come mucho salmón, es un mito como de red social, ¿no? Uno podría generar resistencia a los Lo que antibióticos. pasa es que no es uno el que genera resistencia, son las bacterias. ¿Ya? Ah, claro, claro. Y lo que ocurre particularmente en esos casos es que las bacterias ambientales, las que están, por ejemplo, donde están las salmoneras, esas son las que son expuestas a altas concentraciones de salmón. No es el salmón en sí, Claro. es la cantidad ok. de antibióticos que se libera al medio. Porque por lo general cuando se les da antibióticos a los salmones no es que los pinchen, es muy caro, se crea con la comida. Exacto. Entonces esa comida después se disuelve en el agua y esos antibióticos en el agua ejercen un efecto de selección de las bacterias ambientales. Claro. Y esos genes eventualmente, después, pues las bacterias son expertas en traficarse genes, pueden terminar en bacterias que sean relevantes para la salud humana. No es que uno Claro. se vuelva tolerante a antibióticos, Ya, y por ya, otro ya. lado, por lo general, la cantidad de antibióticos en el pescado es baja. Y generalmente uno además lo cocina, entonces se terminan descomponiendo. Claro. Eso no es tan importante. Lo más importante es la carga de antibiótico en el ambiente, ¿ya? Que son herramientas relativamente nuevas, pero que ya las hicimos zumbar. Pero en aquella época, durante la peste negra en Europa, Mito denegado. nadie sabía qué diablos era. Se sabía que llegó con los ratones, a todo esto, ¿Ya? que se movieron desde... Con Hamelin. Desde Mongolia, básicamente, con los vendedores de telas. Claro. Y se movieron desde Asia hacia Europa. Los ratones llevaban pulgas y las pulgas llevaban la bacteria. Entonces los ratones llegaban a un pueblo, las pulgas de los ratones picaban a los humanos, en el traspaso de sangre le metían la bacteria y la gente se enfermaba. La peor parte es que nadie sabía qué diablos era la peste negra. Claro. Era sencillamente algo que mataba a la gente. Había pueblos donde murió casi toda la gente. Debe haberse vinculado como con castigos divinos y todo ese tipo de Bueno, cosas. Imagínate en la época, ¿no? Nosotros, como somos malos justamente para la incertidumbre, como hemos conversado en este programa, Claro. inventamos una respuesta. Miasmas. ¿Qué son los miasmas? Son espíritus del suelo, como gases tóxicos que emergen del suelo, y eso enferma a la gente. Te contamina la sangre. Por eso, por aquella época, como no sabíamos por qué nos enfermábamos, evidentemente las curas para las enfermedades no existían, pero como está este vínculo entre los miasmas, los vapores tóxicos y la contaminación de la sangre, se concluyó entonces que las enfermedades eran una contaminación de la sangre, y por lo tanto la mejor forma de mejorarse era botar la sangre. No. Te pinchaban una vena
de esa época son las sangrías, que no es vino con fruta, te pinchaban una vena y botaban la sangre hasta que tú te mejoraras. La mayor parte del tiempo la gente Se desangraba, ¿no? moría antes de mejorarse de cualquier cosa. Y ojo que no era una práctica extraña, no era una práctica que hacían solo los pobres o los ignorantes, era la práctica médica usada en aquella época. Y se usó durante muchísimo tiempo. De hecho, George Washington, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Claro. murió por porfiado, por no hacerle caso a la esposa. Tomen nota. Tenía un campo de cerezos, estaba lloviendo, pero él fue a pasearse por su campo de cerezos, a ver que todo estuviera en orden, volvió a la casa, empapado entero. La mujer le dice, George, anda a cambiarte ropa porque vamos a cenar. Y George le dice, no, porque ya es la hora de la cena. El tipo muy cuadrado. Claro. Ya es la hora de la cena, así que vamos a cenar ahora. No le hizo caso a la mujer. Bueno, le dio una infección a la garganta, agonizó durante 3 días y se murió de eso, No. George Washington, ¿ya? Era un tipo con plata, tenía 3 médicos. Qué mala muerte, ¿ah? O sea, Pésima, como- muy poco glamorosa, además. Claro, muy poco evitable. glam. Pero además tenía 3 médicos, era un tipo con dinero, tenía la mejor atención médica de la historia y lo único que hicieron fue sacarle sangre. Y en la última sangría le sacaron casi 1 litro de sangre. Entonces, era una práctica médica tremendamente común, básicamente Y porque no sabíamos. Necesitaba paltomiel. No había nada en esa época, ni siquiera el maltopiel o por último pisco sour, algo con vitamina C que te... Saludos, para quien corresponda. A la Eh, puta. Y fíjense que en aquella época no sabíamos por qué diablos nos enfermábamos. La peste negra estaba causando estragos. Y de esa época son los famosos médicos de la plaga, Ya. que era un tipo de médico de segunda línea. No era el médico no era el médico bacán, ¿Ya? era el médico más o menos, el que estaba haciéndose como un nombre en la industria, Ajá. el que estaba como el emprendedor de la medicina. Ya, ya. Que muchas veces ni siquiera eran médicos. De hecho, hay historias de vendedores de fruta que se convirtieron en médicos de la plaga. Y el rol del médico de la plaga era intervenir en los pueblos que estaban con la peste negra y ni siquiera intentar salvar a la gente. Básicamente era llevar la estadística. Y como tenían una idea de que la pestilencia tenía algo que ver con la enfermedad, inventaron unos trajes que eran como de Halloween. De hecho, busquen médicos de la plaga después. ¿Ya? Usaron unos abrigos de cuero largos grandes Ya. y estas máscaras que tenían unos lentes y una punta en forma de pico de pájaro. ¿Se lo han visto? Sí, claro. Bueno, esos existieron, no son una caricatura. Eran los médicos de la plaga y usaban ese casco con una punta porque, de acuerdo a la creencia popular, había que neutralizar el olor a pestilencia. ¿Ya? Y por lo tanto, en la puntita de ese casco ponían pétalos de rosa, mirra, ¡No! menta y cosas de esa naturaleza puedo creer. para evitar no enfermarse. Adivinen lo que les pasaba. Se enfermaban, pues, Se y enfermaban, se ¿no? morían Y se por morían. montones, excepto los que eran más pillos, cobraban y arrancaban. ¿Ya? Oye, O sea- ese traje estaba bueno para el fin de semana en que los recolectores de basura No, impresionante. De no hecho, estaban pasando por claro, los barrios. ¿ah? Hay uno en Alemania en un museo y de verdad, si no te mataba la peste negra, te morías de un infarto al llegar ese tipo a tu pueblo, disfrazado como astronauta. Era una cosa impresionante. Pero un terror, aparte, No, en aquella época. ¿no? Mira, imagínense 1400 y entra este señor disfrazado así. Aterrador, Bueno, aterrador. y durante mucho tiempo la historia de nuestra especie fue esa. La gente se enfermaba, se moría por montones, nadie entendía nada. Y el problema era que no habíamos identificado cuáles eran los agentes causantes de la enfermedad. Y resulta que la historia comienza a cambiar a principios de 1800 en Viena, gracias a 2 médicos que trabajaban en polos opuestos de la medicina. Uno estudiaba los cadáveres para entender la anatomía del cuerpo humano y el otro se encargaba de recibir a las guaguas. Trabajaba en una maternidad. Mira. La vida y la muerte. La vida y la muerte juntos. Jacob Kojeska e Ignaz Messelweis estaban juntos ahí en Austria los dos. Messelweis, perdón. Estaban juntos en Austria los dos trabajando en extremos opuestos de la vida. Y el que tenía más problemas era evidentemente el segundo, porque el primero ya tenía a todos los pacientes muertos. Claro. Da lo mismo. Enseñar anatomía no era algo particularmente desafiante, o sea, era desafiante ciertamente, no era algo considerado como muy útil, ¿cierto? No así como traer niños al mundo. Y el segundo médico, Messelweis, ese tenía problemas porque era administrador de 2 clínicas de maternidad. ¿Ya? Clínica 1, Clínica 2. En la Clínica 1, la tasa de mortalidad de las mujeres después del parto rondaba el 20%. O sea, 1 de cada 5 mujeres salía muerta. Y en la Clínica 2, la tasa de mortalidad era del 1%. Y nadie entendía qué pasaba. Y era tan famosa esta diferencia en Viena que las mujeres, cuando sabían que les tocaba internarse en la Clínica 1, se negaban. Tenían ataques de histeria y muchas preferían parir en la calle antes que en la Clínica 1, Qué brutal. porque sabían que la posibilidad de morir después del parto era altísima. Por aquella época, como no sabíamos que existían las bacterias, no había ni una sola medida de higiene. Los médicos, básicamente, no se lavaban las manos. Y hurgueteaban el cuerpo humano después de haber hecho todas las cosas que hacían los médicos. Y eso explica por qué la Clínica 1 tenía tasas de mortalidad más alta. En la Clínica 1 trabajaban médicos y en la Clínica 2 trabajaban solo matronas.
Y por lo tanto... ¿Y por qué los médicos eran más contaminantes que las matronas? Porque esos sí tocaban cadáveres, a diferencia de las matronas. Los médicos hacían autopsias también, estudiaban anatomía, y en ese proceso se contaminaban las manos, contaminaban a las mujeres y las mataban de septicemia, sin saberlo. Y la clínica 2, con las matronas que no intervenían con cadáveres, Claro. no tenían ese problema, pero nadie sabía. Y Messelweis estaba muy deprimido por esto. Era la gran tormento de su vida, era entender por qué las pacientes de la clínica 1 morían y las de la clínica 2 no morían. Y todo se solucionó cuando su buen amigo, Jacob Kojeska, el que trabajaba con cadáveres, murió. ¿Cómo murió? Por culpa de un estudiante torpe. Estaban haciendo una autopsia de un cadáver putrefacto, ¿Ya? y el estudiante pinchó con el bisturí a Kojeska. Le causó una infección y lo mató en una semana. ¡No! En esa época, Messelweis, el médico de los partos, estaba tan deprimido con esta situación de que se le morían las mujeres de la clínica 1, que se fue de vacaciones a Venecia. Y mientras él estaba en Venecia, su amigo Kojeska murió en 1847. Y cuando vuelve de Venecia se encuentra con esto y le describen de qué murió su amigo. Y empieza a ver los síntomas y dice, viejo, de esto se mueren las mujeres de la clínica 1. Era exactamente los mismos síntomas. Era una infección aguda, con septicemia generalizada, con síntomas por todo el cuerpo, con inflamación por todo el cuerpo. Y dijo, esto es lo que está matando a las mujeres. Y ahí tuvo una epifanía. Las enfermedades se propagan por partículas cadavéricas. El contacto con los cadáveres de los médicos es el que trae la muerte, y eso es lo que mata a mis mujeres. Y por lo tanto, a partir de este momento, yo ordeno que todos los médicos que trabajen en la clínica 2, en la clínica 1, claro, se laven las manos con cloro. Una mezcla de cloro con limón, y con eso la mortalidad de la clínica 1 bajó a un 2%. Con lo cloro con limón. Viejo, era impresionante. El problema era que esta idea de las partículas cadavéricas era extremadamente rara, y nadie le compró la idea. Tuvo un enfrentamiento con toda la comunidad médica de la época, escribió papers que todo el mundo se rió de ellos, y básicamente sus ideas no fueron aceptadas por casi nadie. La historia es bien triste porque finalmente Messelweis comienza a delirar, y en cada conversación que tenía de cualquier cosa Trataba de meter las partículas cadavéricas. Entonces, ¿Ya? oye, que hace calor. Sí, pero las partículas cadavéricas son... Entonces, finalmente la gente dijo, este gallo está mal de la cabeza, y lo terminaron internando en una clínica psiquiátrica. ¡No! Messelweis estaba internado, luchando por salir para poder contarle al mundo estas historias. Tuvo una crisis y un guardia le da un palo en la mano y le causa una infección que termina por matarlo. ¡No! Y Messelweis Pero muere. ¿qué onda? Muere a mediados de 1800. Dios no puede ser viejo. tan guionista. Es impresionante esta historia. Muere, publicó estos escritos que fueron muy criticados, pero afortunadamente hubo un médico que los tomó y los empezó a aplicar en una clínica en Alemania, y se dio cuenta que efectivamente las mujeres que eran tratadas por médicos que se lavaban las manitos morían menos que las mujeres que eran tratadas por médicos que no se lavaban las manos. Finalmente esta historia se resuelve cuando en 1850, un par de años después de la muerte de Messelweis, Louis Pasteur, francés por una parte, y Robert Koch, alemán, juntos, no trabajando juntos, sino que al mismo tiempo, Claro. uno en Francia y otro en Alemania, descubren finalmente la existencia de organismos vivos muy pequeños que no podemos ver y que son esos los que nos enferman. Imagínense, a mediados de 1850, que un científico sale diciendo que hay unos organismos minúsculos que nadie puede ver y eso es lo que nos enferma. ¿De qué estáis hablando? ¿No? ¿Estáis delirando? La teoría germinal de las enfermedades, que es clave hoy día para entender cómo nos enfermamos, cómo se transmiten las Era enfermedades, muy poco cómo- comprendida. nadie la entendía. Claro. De hecho, nadie la aceptaba. Aparte Y entiendo que Louis Pasteur llega por una circunstancia bastante azarosa a entender de qué se trata lo que pasaba en su laboratorio incluso, ¿no? Louis Pasteur estaba tratando de entender la fermentación, que era la vida sin aire, y en ese proceso descubre una serie de patrones que siguen estos procesos porque ellos nunca vieron bacterias. Porque no Vieron- estaban los microscopios. porque no porque estaban- no- Entonces siempre vieron la actividad de las bacterias. Claro. Entonces aquí hay algo que se comporta de tal forma y por lo tanto predicen que existen estos organismos minúsculos que causan las enfermedades. Robert Koch de hecho hace reglas que hasta el día de hoy se siguen, y cuando uno quiere determinar si una enfermedad es infecciosa, por ejemplo, aplica las reglas de Koch. Todos los animales enfermos tienen que tener el bicho. Si yo purifico el bicho y lo crezco en el laboratorio y se lo inoculo a un animal sano, lo enfermo de lo mismo. Y todos esos postulados que Koch formuló a mediados fines de 1800 hasta el día de hoy se utilizan para determinar si una enfermedad es infecciosa o no. Pero en aquella época
costó un montón que la comunidad científica lo aceptara. O sea, imagínense el resto. Claro. Sin embargo, fueron estos esfuerzos. Qué locura. O sea, hasta la brujería era visto como estaba a ese nivel. De hecho, como un argumento de más peso que absolutamente. Estos microorganismos que nadie ve. Imagínate que los miasmas fueron aceptados hasta esa época. Entonces, esta teoría germinal de las enfermedades, que era una teoría científica, tuvo que salir a competir y derrocar a esta historia que apareció durante la Edad Media. Y que ya estaba instalada. Y que estaba súper instalada, que no tenía ningún fundamento, y la gente seguía haciendo cosas para evitar los miasmas, pero nada para evitar las bacterias. Oye, y fue una Gabo, lucha. pero para entender, a ver, porque uno está tan acostumbrado, ¿no?, a los conceptos de asepsia o en la vida doméstica, Sí, claro. ¿no?, de lavarse las manos después de que uno toca algo sucio, en fin. O cuando vas a cocinar o después de ir al baño. Claro, está tan en la rutina que es muy difícil imaginar cómo se operaba, cómo funcionaba la cosa quirúrgica, o sea, en aquel entonces. Digo, más o menos, ¿qué tan sucia eran esas manos, esas uñas? Los cirujanos no eran médicos muchas veces. Los médicos no tocaban a los pacientes la mayor parte del tiempo en aquella época. Los cirujanos eran barberos y carniceros. Ese es el nivel. Que eran los que tenían además las herramientas para operar. O sea, claro. primero Entonces, trozaban el guachalomo y después abrir al enfermo. Imagínense cómo era. Aparte, imagina las cadenas de frío, papi. No, o sea, el olor que debe haber habido en esas clínicas de los campos de batalla, Impresionante. debe ser una cosa impresionante. Las gangrenas, las infecciones, la pestilencia. Entonces, Y todo mezclado. y todo eso mezclado además con el desconocimiento y la ignorancia. Y toda esta historia de estos organismos minúsculos que nadie puede ver, pero que son eso es lo que nos enferma, sobrevivió gracias a algunos médicos que tomaron los preceptos de Semmelweis y comenzaron a lavarse las manitos. Claro. Y además, gracias a un médico inglés, del que hablamos de él hace un tiempo atrás, Joseph Lister, que fue el que dijo, ¿sabes qué? Además, para operar hay que generar un ambiente estéril. Claro. Y él inventó un aparato, que era como una cafetera, donde vaporizaba fenol, que es un compuesto tremendamente irritante, pero que además servía para esterilizar. Y él hacía que los médicos lavaran sus manos con fenol, lavaran el material quirúrgico con fenol, y además con esta especie de cafetera, calentaba fenol y hacía un spray. Y ese spray iba a la zona de la cirugía, a la zona de la operación. Desafortunadamente, las ideas de Lister entraron muy lentamente en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, el primero que lo pescó fue un farmacéutico que se le ocurrió hacer un líquido para limpiar pisos. Pero no fue muy buen negocio, así que después lo modificó e hizo un enjuague bucal, que es el famoso Listerine. O sea, lo que nos echamos a la boca, básicamente... Partió como una solución para limpiar desinfectar pisos. Y la verdad que el mercado no era muy bueno, y en aquella época sí había un mercado que demandaba. No estaba pegando ese producto. No estaba pegando. No pegó ese producto. Y había otra necesidad que era la litosis, pues sí, en aquella época la higiene dental claro. también era un problema. Sí, claro. Y por lo tanto la litosis era un tremendo drama. Y este señor dijo, bueno, acá hay algo, agregó mentor, alcanfor a la mezcla e hizo esta solución que se llama Listerine en honor a Joseph Lister, que es el padre de la asepsia, de la cirugía en condiciones asépticas. Qué notable. Sin embargo, como les digo, las ideas entraron súper lento y eso fue de hecho... Su poet. Su poet, imagínate. Su poet bucal. Al menos eso. Y eso fue finalmente lo que hizo que, y lo conversamos también hace algunas semanas atrás acá, James Garfield, el 20º presidente de Estados Unidos, muriera porque cuando le disparan y la bala no lo mata, los médicos se tiran de cabeza a meterle tratar las manos en el orificio, ¿no? sin lavárselas. ¡No! Y a James Garfield, sus médicos le causaron una infección que lo hizo agonizar durante 2 meses. Qué horror. De hecho, para mantenerlo un poco más cómodo, gracias a él se desarrollaron 2 inventos de aquella época muy útiles. El aire acondicionado, que se inventó en aquella época era verano en Estados Unidos, esto fue en julio, y se inventó el aire acondicionado para mantener al presidente fresco, y también los colchones con resortes, que era una novedad. En esa época los colchones sencillamente eran rellenos con lana. Claro. Y James Garfield fue una de las primeras personas en el mundo en usar un colchón que tenía fuelles metálicos, lo que fue muy malo para él, porque cuando estaban tratando de encontrar la bala, a la Casa Blanca mandaron a llamar a un joven inventor llamado Alexander Graham Bell, que había inventado un detector de metales. Y trató de encontrar la bala con su detector de metales y no pudo, porque sonaba en todas partes, porque él no sabía que James Garfield estaba usando un colchón con resorte. Entonces, esta nueva tecnología confundió a otra tecnología más nueva, que era esta para detectar balas, y finalmente James Garfield murió, y esto es terrible porque aparece en la historia del médico que lo atendió. James Garfield murió gritando de dolor. O sea, se fue bramando infectado entero, producto de todos los dedos que cruquetearon la herida, tratando de encontrar una bala que de milagro no le causó ninguna herida mortal, pero que finalmente le causó una infección, que eso fue lo que lo terminó matando. De hecho, el asesino, el que disparó, Guti, siempre dijo que él no mató a Garfield, él solo le disparó. Los médicos fueron los que lo habían matado. Claro. Y esta historia, ¿cierto?, finalmente hace que a fines de 1800 recién se acepte de manera formal y universal
que existen microorganismos, como bacterias, por ejemplo, que son las que causan las enfermedades. Particularmente estamos hablando de esto debido a este caso de peste bubónica, que es una enfermedad terrible. Le dicen peste negra, además, porque varias partes del cuerpo literalmente se tornan negras. No. La punta de los dedos, la punta de la nariz, la parte de acá del bigote. Y la Como gente que se gangrenan. se gangrena. De hecho, hay una necrosis de los tejidos. Claro, una necrosis. Es bien impresionante. La bacteria infecta el sistema linfático, se distribuye por todo el cuerpo, y en uno de los casos que hubo en China al menos generó un cuadro de neumonía asociado a esta bacteria. Sin embargo, ¿Esto pasó hace poco? esto pasó esta semana. Son tres casos de ahora. Ahora, generaron mucha sorpresa por esto. Es como la peste negra, es como algo de la antigüedad. Claro. Pero en la zona de Asia siempre hay casos, porque es endémica esa zona. Está ahí en los ratones, están las pulgas. Es muy probable que se erradique completamente. Afortunadamente, hoy día tenemos herramientas de control para esta bacteria. Es decir, es muy difícil que haya una pandemia de peste negra como la que ocurrió en Europa, que, como les digo, se calcula que mató a la mitad de la población de Europa. Hubo pueblos que casi desaparecieron. Hay historias de pueblos en Italia, particularmente de ciudades en Italia, donde los muertos se sacaban en carretillas. Hasta el día de hoy se encuentran fosas comunes, ¿cierto? Porque además la gente sospechaba que los cuerpos traían algo que era malo, y por lo tanto rápidamente los intentaban sacar de las ciudades. ¿Y por qué no da como para prender una alarma tomando en cuenta la cantidad de interacciones que pueden darse? No sé, estoy pensando en aviones, aeropuertos, Porque la transmisión de humano a humano no anda. A diferencia de otras enfermedades. Entonces es necesita un vector. De la pulga al humano. Claro. Entonces, en este caso, una de las mujeres, por ejemplo, aparentemente se infectó a partir de los conejos. Comió carne de conejo. Perfecto. Ella cazó el conejo, lo procesó, y en ese proceso aparentemente se contagió con la bacteria. Entonces, es muy parecido al anta. La diferencia es que en el anta sí se ha descrito contagio humano a humano en casos bien extraordinarios, pero por lo general requiere el vector. Entonces, hoy en día, la presencia de ratones con pulgas que tengan la bacteria no es tan común. En aquella época sí. Ahora, es bien preocupante porque hace algunos años atrás se describió en la zona del norte de Asia que debido al cambio climático y el cambio en el patrón de vegetación, se produjeron grandes migraciones de ratas. Upa. Y las ratas llevan pulgas, y por lo tanto, ahora, además por la falta de alimento, es mucho más común encontrar ratas y ratones en las ciudades. Claro. Y uno que de vez en cuando ve videos de la típica rata de Nueva York comiendo pizza, ¿cierto? Claro. Están invadiendo espacios de los seres humanos porque no tienen alimento. Y eventualmente esas ratas podrían llevar pulgas que traen bacterias, al menos en el caso de lo que ocurrió en Asia. Acá no se ha descrito. Como les digo, hoy día tenemos herramientas de control que son muy efectivas, no como en aquella época en Europa durante el tiempo de la peste negra, y por eso es que no hay una alerta, pero sin embargo llama la atención, porque es como, ¿qué onda? Estamos como en la Edad Media de nuevo, porque peste negra es sinónimo básicamente de aquello, de este brote infeccioso, esta pandemia que hubo en Europa, que casi mató a la mitad de los europeos. Sin embargo, el peligro epidemiológico es relativamente bajo. Es bien sorprendente porque la gente efectivamente queda para la historia, pero hoy día hay buenos tratamientos y por lo tanto muy probable que estas 3 personas que están en China, actualmente infectadas con peste negra, es muy probable que sobrevivan. Oye, qué heavy. Extraordinario. Así que lo saben, a lavarse las manitos, particularmente después de ir al baño, antes de alimentar a un niño y antes de cocinar. Es curioso eso, porque de vez en cuando uno ve estas campañas de lavado de manos, Claro. ¿no? Y claro, como tú bien planteabas, incorporado a tus rutinas y te parece que es tan obvio, ¿no? Uno dice, ya, el lavado de manos. Pero hay lugares y hay culturas, Sí. y por condiciones atmosféricas, de contaminación de agua, etcétera, donde no es tan común y donde están mucho más expuestos a contaminarse si es que el lavado no es prolijo. Así es, y de hecho se sabe que la adhesión al lavado de manos no es tan alta como uno cree. O sea, hay muchas personas que efectivamente no se lavan las manos después de ir al baño. Porque se les olvida, por ejemplo. Claro. No está establecido como una rutina estricta. Y de vez en cuando nos topamos con que hay una infección alimenticia asociada a alguien que manipula alimentos y que no tuvo buena higiene de manos. Entonces, de vez en cuando ocurre todavía. Por eso es importante insistir, porque además esta semana es la semana, ¿cierto? ¿Del lavado de manos? Del control del uso de antibióticos, ¿cierto? Como estamos creando conciencia, lo importante que es cuidar los antibióticos. Y por lo tanto, la primera medida de control es no enfermarse. Y para eso lo más importante es lavarse las manos. Así que lo saben, juguete cuando estáis ahí manipulando sus cosas. Sí. Ese, si uno hace ahí el barrido de bacterias en el tablero, mamita, lo que pueda encontrar uno ahí. Claro. Vamos a traer un día una lámpara así de CSI para empezar a mirar aquí donde están los bichos desparramados. ¿Y Así se que- puede ver con eso? Lávense las manos. No. ¿Hay alguna forma de ver? No, No, sí. así tan fácil no. Se puede hacer de algunas maneras. Muchas gracias, Gabriel A León. ustedes, Columna un aplauso de para día Gabo, miércoles, señoras y señores. Desde ahora, todos tus pequeños y